Seguimos conversando con la economista Alelí Cáceres González. Está analizando la inflación de estos primeros o de este primer mes, que es lo que se conoce ya casi terminando el segundo mes. Vamos a estar conociendo también los datos que muestra el BCP sobre inflación y cómo incide esto en la canasta básica. Hay otro elemento también, Alelí, que tiene que ver con lo global o la regionalidad, que puede incidir en mucho en lo que nosotros sentimos aquí de manera doméstica. Claro, absolutamente. Los conflictos, por ejemplo, en Medio Oriente, los conflictos en Europa del Este, todo eso hace que, por ejemplo, durante todos estos años hemos venido viendo un incremento, una fluctuación terrible en los precios del sector energético, por ejemplo. Sí. Y nuestro país es un país que depende de la importación de petróleo, porque a pesar de que tenemos la Itaipú y Villa Yacyretá, la electricidad o el uso intensivo de energía eléctrica todavía no es general dentro del sector productivo, ¿verdad? Hay Ujú. sectores dentro de las agroindustrias, por ejemplo, que todavía se movilizan con biomasa. Entonces, pasa también por eso, por la elevada dependencia energética también que tiene nuestro país, ¿verdad? En función de los hidrocarburos, ¿verdad? Que no producimos, que no tenemos refinadoras y cuyos precios también impactan en el consumo final, ¿verdad? Porque uno tiene que transportar las mercancías, todo eso tiene un costo, costos logísticos que son muy altos por esa misma condición de mediterraneidad y de falta de infraestructura que tiene también nuestro país. A veces se deja también eso de lado. La infraestructura es sumamente importante al momento de Ujú. analizar cómo se están comportando los precios, porque el costo para trasladar estas mercancías por tierra, por agua, que es como, sobre todo por la hidrovía, Paraná-Paraguay, todo Sí. eso hace que incrementen los costos, ¿verdad? Entonces esos elementos también, lógicamente, hay que tenerlos en cuenta. No se trata solamente de, qué es lo que decía hace rato, de cómo se comporta nuestra economía a nivel doméstico, sino de cómo se relaciona también con el resto del mercado mundial, ¿verdad? Ujú. Así mismo, y justamente mencionando lo que decía anteriormente, a veces creemos que la política no incide, pero sí y mucho en la economía. Y hay un cambio de política o de, digamos, manera de gobernar o de hacer las cosas, principalmente en una de las economías más grandes, que es Estados Unidos. Y ya se están viendo reacciones a nivel mundial sobre lo que está proponiendo el presidente Trump, y esto seguramente va a complicar un poco el panorama, ¿no le parece? Totalmente. Sucede, yo creo que desde su propio planteamiento, lo que intenta promover Donald Trump con una política proteccionista para el mercado interno estadounidense, Sí. con la intención de traer de nuevo capitales norteamericanos que operan por fuera de su territorio, lógicamente va a incidir en muchas de las estructuras productivas a nivel global, porque no estamos y eso es lo que se pierde de vista o lo que pierde de vista líderes como es Donald Trump, ¿verdad? Que piensa que todavía puede manejarse en una economía como si fuera mediados del siglo pasado, Ujú. en donde todavía se pensaba en términos como más locales, ¿verdad? Pero desde la década de los 70 80 hay un proceso continuo de transnacionalización de capitales, de mayor internacionalización e internalización de esos capitales que operan a escala global y en donde los capitales se van dirigiendo hacia sectores en donde puedan obtener mayores niveles de rentabilidad en función del costo de la producción, ¿verdad? Entonces, más allá de un discurso sumamente fuera de lugar, ¿verdad? Fuera de contexto histórico, porque nos da cuenta de que no estamos en la economía o cómo se manejaba la economía estadounidense en los 50 en los 60 sino en el primer cuarto del siglo XXI, en donde los niveles de encadenamientos productivos son tales que es impensable hoy que pueda cerrar las fronteras de un país y decir, no, vamos a imponer aranceles del 25% a las Claro. importaciones, ¿no? Eso es ilógico, hasta para ellos mismos, ¿no? Por eso ahora tuvieron que poner el freno de mano en su acuerdo, por ejemplo, en el marco del TLCAN con Ujú. México y Canadá, ¿verdad? Sí. Entonces, lógicamente, todos estos discursos, aunque en la mayoría de ellos solamente son en términos discursivos, afecta también el comportamiento de los mercados, ¿verdad? Eh,
En el caso nuestro, Paraguay no tiene muchos vínculos económicos con los Estados Unidos. Más bien, nuestro principal socio comercial siempre han sido Argentina y Brasil, Brasil en mayor proporción. Entonces, cualquier factor externo que afecte a la economía brasilera, que es el principal destino de las exportaciones paraguayas, lógicamente nos va a afectar a nosotros también, ¿verdad? Por rebote. Como sucede con el caso de la economía argentina, ¿no? Sí. Que el encarecimiento de los precios en la economía argentina impacta también en la calidad y en los precios en la economía paraguaya, ¿verdad? Ujú. Y eso da cuenta de ese grado de interrelación que existe entre las economías a escala global, en donde difícilmente hoy podamos retroceder hacia políticas proteccionistas que no tienen sentido hoy, ¿no? Que no tienen sentido en términos de que no son prácticas, Ujú. digamos, por los niveles de interrelación que existen, de encadenamientos productivos a escala global. Sí, en su materia es muy difícil vaticinar algo, pero sí observando se puede prever qué es lo que podría ocurrir o hacia dónde se va a orientar todo lo que estamos conversando. ¿Qué se puede esperar para este 2025 en materia de políticas económicas, en lo que está mencionando que tiene que ver con la globalidad, en la inflación, que es lo que más sentimos y más nos afecta, porque todos los días comemos, todos los días vamos al supermercado y decimos cada vez está más caro todo y la plata no alcanza? Es como que el discurso permanente de mucha gente, ¿verdad? Sí, no, yo cuando fui al mercado en enero justo llegué en un momento en el que estaban remarcando todos los precios, ¿verdad? Entonces, bueno, en economía es difícil, nosotros no hacemos futurología, ¿no? No Sí. tenemos una bola de cristal en donde podamos predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es, en función de cómo estamos viendo que se comportan algunos indicadores, quizás imaginar alguna dirección, ¿verdad? Ujú. Yo quiero tomar, porque esto es lo que vienen diciendo también los expertos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que tienen análisis bastante rigurosos de lo que sucede en la economía global, y es la incertidumbre, lo que Ujú. caracteriza y lo que ha caracterizado desde al menos hace 2 décadas a la economía mundial, ¿verdad? Estamos ante un contexto de crisis general a nivel global, de lento crecimiento de la economía mundial. De hecho, antes de la pandemia en 2020, la economía mundial crecía muy lento, llevaba 10 años de estancamiento, crecía a un ritmo del 2, del 3%, que es bajísimo. Entonces, en ese contexto, eso no se ha revertido. O sea, Ujú. sí hubo un rebote, porque era lógico, posterior a la pandemia, pero se ha vuelto a estancar y las predicciones no son favorables. Ningún informe de los expertos, de los tanques pensantes del establishment, digamos, tienen o auguran un futuro prometedor, digamos, para la economía global en general. Por un lado, por estos desajustes que existen, por el lento crecimiento que ya se venía arrastrando desde hace décadas, pero también por los conflictos y las guerras que tienen lugar y que no hay todavía una claridad en torno a cómo se van a resolver. Y todo eso afecta también en términos de la economía global, ¿verdad? En el Ujú. terreno como más regional, estamos atravesando por una infinidad de cambios que, bueno, son impredecibles también hoy, ¿verdad? No se puede predecir la política económica en un gobierno como el de Javier Milei en la Argentina, la atadura de manos que tiene también Lula en Brasil. Ujú. El estancamiento de las economías regionales también es una realidad. La economía paraguaya, si bien crece, ha venido creciendo a un ritmo sumamente lento y Ujú. sumamente pobre en términos de lo que realmente necesitamos, que es inversión. El Paraguay necesita mayores inversiones, para eso necesita tener seguridad jurídica y necesita tener cierta institucionalidad. Nosotros necesitamos la diversificación de la estructura productiva, no existe, no hay políticas claras sobre eso. Necesitamos también aumentar la productividad de las fuerzas productivas, no Ujú. existe tampoco una política clara en torno a eso. Entonces, en un escenario así, con estas variables que ya, por lo menos en Paraguay, han sido constantes a lo largo de varias décadas, lo más probable es que esta situación de dependencia del sector alimentario, sobre todo, siga acrecentándose, porque no Ujú. existe una política clara por parte del gobierno. Entonces, ese es el principal elemento que yo resaltaría acá. Todavía al gobierno le quedan unos años, falta mucho que hacer en términos de política para el sector agroalimentario. El Paraguay no puede seguir dependiendo de la importación de alimentos, tiene que tener cierta
seguridad o debe generar cierta seguridad alimentaria en su población y para eso es necesario pensar políticas públicas que vayan más allá de la política de hambre cero, que es insuficiente y que no resuelve los problemas estructurales de la economía paraguaya que hacen que cada vez se deban importar más alimentos, como es el Ujú. caso, como es lo que coloqué al principio, Sí. que solamente entre enero del 2025 y enero del 2024 se importó 17% más de alimentos, ¿no? Entonces, esa es una barbaridad. Ujú. Y bueno, yo me quedaría por ahí. Sí, y en ese aspecto, ¿qué es lo que falta? Volvemos a hablar de lo que mencionábamos anteriormente, el tema político. ¿Falta decisión? ¿Falta voluntad? Falta decisión y voluntad política para reconocer un problema y resolver ese problema. Ujú. En economía, la economía no es estrictamente técnica, eso es algo que nosotros debemos tener claro. Toda política económica, o sea, toda decisión económica tiene un trasfondo político. Sí. Entonces, en este sentido, nosotros no vemos ninguna intención por parte del gobierno de poder resolver o enfrentar o trazar líneas de trabajo para recuperar un poco esa soberanía alimentaria que el Paraguay necesita, ¿verdad? Que necesita para que los trabajadores y las trabajadoras paraguayas puedan llenar su carrito en el supermercado con los alimentos que necesita consumir, ¿verdad? Que no encuentre una canasta de huevos a 40.000 guaraníes en el supermercado que no puede acceder. Ujú. Y para eso hace falta política pública. Y eso es lo que ahora no estamos viendo. Entonces, no sé si recomendación, pero Ujú. mi palabra final, Sí. digamos, sería bueno, que el gobierno de Santiago Peña debe, por un lado, reconocer esa debilidad estructural de la economía, que es la ausencia o la escasa capacidad para producir alimentos y resolver o intentar resolver por lo menos ese problema, para que por lo menos hasta ahora ni este gobierno ni los anteriores lo han hecho. Alelí, agradecemos su tiempo para Canal Pro. No a ustedes por la invitación.